Hey, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Soy el Giorgio. En este video, si te quedas conmigo, deseo mostrarte cómo realizar atrapasueños. Es un trabajo muy sencillo, muy rápido y sobre todo muy económico. Pero el resultado, bonito. Espero que te quedes conmigo en el video que te muestro cómo se realizan. Bien, pues el primer paso entonces es tomar un trozo de alambre. El tamaño obviamente va a ser dependiendo de la circunferencia o el tamaño que quieras que tenga al final tu atrapasueños. En este caso yo he decidido hacer un atrapasueños pues relativamente grande, de tal manera que voy a utilizar un alambre de aproximadamente 1 metro. Si te das cuenta, este alambre es un alambre reciclado, de hecho ya está corroído. Lo he lavado primero pues para no mancharme las manos, los dedos. Tomamos el alambre entonces, buscamos un extremo y con ayuda de estambre grueso, vamos a envolver todo el largo de nuestro alambre forrándolo de una manera envolvente, es decir, lo vamos a colocar y le vamos a ir dando vueltas. Para ayudarme entonces voy a utilizar un trocito de cinta masking. Te voy a enseñar una manera más fácil y más rápida de envolver, porque al principio, bueno, yo cuando hacía atrapasueños, lo que hacía era esto. Tomaba el alambre y comenzaba a envolver así. Y me la iba llevando, pero llegando a un punto ya era más complicado dar la vuelta porque este trozo era muy largo. De tal manera que tuve que idear algo para hacerlo de una manera más rápida, más fácil. Entonces, lo que hago es en esta parte de aquí hacer una pequeña dobladura de esta forma para que me permita hacer este movimiento al mismo tiempo que va girando, y de esta forma vamos a ir enrollando nuestro alambre. Fíjate qué rápido y fácil es. Doy vueltas, 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 vueltas. De esta manera va quedando. ¿Lo ves? Entonces voy a hacer este movimiento simplemente sujetando con los dedos esta punta del alambre, y de vez en cuando voy a ir apretando un poco nuestro hilo enrollado. Y bueno, pues llegando a este punto vamos a terminar o a parar un momento en este punto más o menos, dejando ese espacio, y bueno, vamos a formar ahora sí nuestro círculo. Tomamos entonces un trocito de cinta masking, unimos las dos puntas de esta manera y las vamos a sellar o unir de acuerdo, teniendo entonces el círculo más o menos como lo queremos. Entonces sí, vamos a tomar el sobrante de hilo que hemos dejado en esta punta y vamos a terminar pues tapizando esta punta también, tapizando o cubriendo con más vueltas. Y bueno, pues llegando a este punto y terminando de envolver completamente, y para sellar el hilo o la punta del hilo y que no se desenvuelva, voy a utilizar una gotita de pegamento de contacto, mi fiel compañero, y voy a terminar sellando pues para que quede fijo. Vamos a tomar otro trozo de hilo que nos va a servir como regla. Bien, vamos a tomar a continuación un trocito de jabón para manos, y con ayuda de nuestro hilo vamos a hacer unas marcas. Ubicamos primero la mitad del círculo y marcamos. A continuación un punto medio entre cada marca, y así lo haremos sucesivamente. Una vez que ya nos quede marcado de esta manera, vamos a utilizar entonces un hilo. Tomando en cuenta el tamaño del aro, es la cantidad de hilo que vamos a utilizar. De preferencia, siempre, en este caso, que nos sobre a que nos falte, de tal manera que te recomiendo
que utilices pues lo suficientemente larga la tira de hilo para poderlo trabajar todo el tejido interior del círculo o de nuestro atrapasueños. Vamos a utilizar una horquilla de cabello desdoblada y cortada para dejar un trocito, ¿vale? Podrías utilizar una aguja, pero como el hilo es grueso, las agujas que yo tengo no tienen el ojo suficientemente grande para introducirlo. Hay agujas con el ojo de hecho grande, viene por medidas. Si puedes conseguir una está bien, si no, esta es una opción, utilizar un trocito de alambre, en este caso una horquilla, vale. Utilizo entonces un trocito de cinta para sujetar el hilo al trocito de alambre o de horquilla. No le voy a dar muchas vueltas para que no quede muy grueso, porque eso resultaría contraproducente. Lo que quiero es que quede delgado y que quede sujeto el hilo, como si fuera una aguja, pues. Vale. Listo. Entonces lo que va a seguir es lo más divertido. Vamos a colocar primero el extremo inferior de nuestro hilo o el extremo opuesto a donde hemos sujetado. Está un poco largo. Bueno. Lo sujeto entonces. Voy a comenzar de este punto. Como aquí es donde estoy haciendo los amarres, pues para no variar, aquí le voy a hacer un nudo para sujetar la punta. Con fuerza y con ayuda de unas tijeras corto el excedente. Lo tenemos sujeto aquí entonces. Lo que haré a continuación es sujetarlo en el punto siguiente inmediato. Vale, tomo el círculo, jalo el hilo, lo ubico en este punto, que es el siguiente. Tomo la punta, le doy una vuelta, pasando por debajo del alambre y por delante del hilo, y jalo el exceso. Al principio te resultará un poco fastidioso porque el hilo es demasiado largo, pero conforme nos vayamos acercando al centro, pues resultará más fácil y mucho más rápido el trabajo. Ubico entonces en el punto una vez que he dado la vuelta y aprieto. Con los dedos sujeto este para que no se desenvuelva y continúo con el siguiente punto. Vuelvo a hacer lo mismo. Le doy una vuelta al alambre, jalo el exceso de hilo para que apriete o para que ajuste justo en el punto que he marcado a continuación. Lo ubico entonces, aprieto, suelto este y sujeto este. Vamos por el siguiente. De preferencia que te vayan quedando apretados. Va quedando así más o menos. Se ve muy pegado al alambre porque los puntos los hice muy juntos. Pero eso lo hice porque lo que deseo al final es que quede un tejido cerrado. Para que no queden espacios muy grandes. Y bueno, al final esto le dará una vista pues más bonita. Y bueno, pues llegando a este punto, al punto inicial, ¿lo ves? Donde comenzamos. Vamos a seguir con el mismo procedimiento, pero como estamos en este punto, en medio de las dos líneas, y queremos iniciar justo en medio de esta, será necesario entonces recorrer nuestro hilo hasta este punto. Si le damos una vuelta aquí y comenzamos aquí, se hará un doble hilo y eso le dará un mal aspecto, un mal trabajo. ¿De acuerdo? Entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a introducir la aguja o nuestro trocito de alambre. Le vamos a dar unas vueltas primero al hilo que está tensado. ¿Lo ves? Entonces vamos a darle una más. Cuando veas que es suficiente las vueltas que le has dado para que el hilo quede en el centro, pues entonces será suficiente. Una vez que ya nos ha quedado en el centro, vamos a comenzar a hacer justamente lo mismo que estábamos haciendo, pero ahora en vez de sujetarnos en el alambre, nos sujetaremos en los hilos que han quedado atravesados. Entonces le damos una vuelta.
con paciencia, ubicamos el centro. De esta forma. Y apretamos. Sujetamos. Y continuamos con el mismo procedimiento que estuvimos haciendo al inicio. De uno por uno hasta el final. Conforme te vayas acercando al final del círculo vas a ir notando, bueno, que estos pequeños rombos que se van formando en cada tejida y en cada vuelta del hilo, pues se van a ir haciendo más pequeños cada vez que nos acercamos al centro. Mira cómo conforme nos vamos acercando al centro se nos va facilitando más la puntada y nos va permitiendo realizarla de una manera pues más rápida, lo que nos va a permitir al final pues terminarlo sin mayor problema ya. Y bueno, vamos a terminar entonces en el centro. Para dejar completamente cerrado esta parte, que no quede nada de abertura en el centro. Bueno, esto obviamente será también dependiendo de tu gusto, porque hay personas a las que les gusta dejar un pequeño hoyito en el centro, pero bueno, para mi gusto, de preferencia que esté todo cerrado, ya que como, bueno, es un atrapasueños, pues será necesario entonces cerrar todos los orificios para dejar la red completamente tejida y de esta forma pues que no se pasen las pesadillas. Y bueno, una vez que terminemos y que cerremos completamente, entonces cortamos el exceso de hilo de esta manera, una vez que hemos obviamente sujetado, amarrado bien, para que nos quede de esta forma. Entonces, primero vamos a sujetar un trozo de hilo que será el largo ya o la parte del hilo o la parte del atrapasueños por donde se deberá colgar. Entonces será necesario primero con ayuda del mismo estambre cortamos los extremos para dejar las 3 líneas libres. En una de los extremos hacemos un pequeño nudo. Vamos con estas 3 líneas a hacer una pequeña trenza sencilla. Bien, pues vamos a hacer lo mismo con 2 tiras más en cada uno de estos lados, dejando la del colgante y estas 2. Y finalmente vamos a hacer una tercera justo en el centro, pero en la parte inferior. Vamos a tejer un poco entonces. A continuación, plumas de ave, obviamente. En este caso son plumas de ganso y son de un color crema o un color aperlado. Pero bueno, básicamente ya eso será base a lo que a ti te guste. Vas a darle el diseño que tú quieras a las plumas y buscándole obviamente la forma. Si están curvadas, si están rectas, buscando la forma que a ti más te guste. Si es necesario desdoblarlas un poco, pues bueno, habrá que darle un poco de apretoncillos, darle un poco de fuerza para que adquieran la forma que nosotros queramos. Vamos a formar entonces un racimo o un puñito de plumas. Una vez que ya las tenemos como las vamos a querer, con una ayuda de cinta masking delgada, de preferencia. Si es muy gruesa, bueno, pues puedes cortarla. En este caso, bueno, el color le va bien para los tonos que estamos utilizando, así es de que vamos a comenzar a enrollar esta punta del hilo con las plumas. Y vamos a sujetarlo entonces con la cinta masking de esta manera. Y bueno, este es el resultado final, espero que te haya gustado. Espero también que lo pongas en práctica y deseo que tengas excelentes resultados. Te agradezco tu apoyo si le pones dedito arriba, si me comentas y me haces saber lo que piensas al respecto de mi trabajo y bueno, por supuesto, que me compartas en las redes sociales. Muchas gracias por tu tiempo, que estés muy bien. Hasta la próxima.